Buenas tardes, hermanos. Quiero hacer una pregunta al principio y al final de esta prédica. ¿Es culpable de un asesinato? ¿Es culpable? Es algo serio de matar a una persona. Pero hay varias maneras y espero que hoy el Señor va a abrir nuestros corazones para entender bien su palabra. Nosotros estamos estudiando el Sermón del Monte y lleva varios meses en este libro, en este sermón. Y al principio hablamos de 7 características de un ciudadano del reino. Y después vimos los resultados, que uno lleva una vida con esta característica de ciudadano del reino, que van a recibir persecución. Y hace 2 semanas atrás hablamos de cuál es nuestra función como ciudadanos del reino. Y decimos que somos sal y luz. Tenemos que llevar este sabor, preservar la comunidad, pero también ser sol, ser luz en medio de la oscuridad. Yo espero, y preparando este sermón, me está dando cuenta que la manera en que podemos entender realmente lo que dice la ley y poner en práctica, vamos a ver que nuestras luces van a ser más brillantes. La semana pasada hablamos de una justicia superior de los fariseos, de las escribas. Y lo que ahora vamos a entrar en esta segunda parte del capítulo 5 son 6 ejemplos. 6 ejemplos. Y Jesús va a explicar cómo es que nuestra justicia debe ser mayor de los fariseos, de las escribas. Entonces, para estar pensando en lo que viene, vamos a hablar de la justicia legal y vamos a ver 6 ejemplos. Después, en capítulo 6, vamos a hablar de una justicia ceremonial. Y al final del sermón hay cosas prácticas. Entonces, poco a poco estamos hablando de ese tema. Lo que queremos estar claro es que cuando nosotros nacemos nuevo, Dios, a través de Jesucristo, nos da una justicia imputada. Entonces, delante de Dios, nosotros somos justos, como decimos la semana pasada, que cambia nuestro trapo sucio por la justicia de Cristo. Entonces, no solamente debemos reflejar esta justicia imputada, pero debemos llevar un estilo de vida que muestra que somos justificados. Y Jesús, en este capítulo, en este versículo, van a explicar realmente qué significa la ley. Y la ley no es algo externo, pero deben tocar nuestros corazones. Yo espero que este prédica hoy va a ser un examen de ver cómo está nuestro corazón. ¿Estamos preocupados nada más en la cosa externa? ¿O estamos realmente claros en lo que Jesús está tocando? ¿Cuál realmente es el sentido de esta ley que se van a mencionar? Entonces, Dios quiere que tengamos una relación con Él. Quiere estar en comunión. Y realmente las leyes de Dios son señales de mostrarnos a Cristo. Y yo espero que podamos ver en esta presentación de Jesús, en versículos 21 a 26, cómo realmente, si estamos claros en lo que Jesús está enseñando, podemos tener un mente más abierto, podemos estar más claros todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, acompáñenme en la lectura de este versículo de 21 a 26. Mateo 5, de 21 a 26. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo lo que mates quedará sujeto a juicio del tribunal.
Pero yo les digo que todo lo que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio de tribunal. Y más, cualquier que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio de consejo. Pero cualquier que lo maldiga quedará sujeto a juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelva a presentar tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras que vaya de camino a un juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al juez del guardia te echo en el cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagas el último centavo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Y tenemos que confesar que a veces no estamos muy claros en qué significa tu palabra. Hoy quiero pedir que danos una clara entendimiento de qué significa no mates. Señor, gracias que has tomado el tiempo para revelar tu corazón y de contarnos cosas difíciles para abrir nuestros ojos, pero con el propósito de cada uno de nosotros podemos ver cuán débil que somos y que nos atrae más cerca a ti. Te pido que ayúdame en esta prédica, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces tengo 3 puntos que quiero compartir hoy. Quiero primeramente darle algunos principios que son importantes para que podamos entender estos 6 ejemplos. Entonces voy a compartir algunos principios que van a ayudarnos a interpretar, espero que no solamente este capítulo, pero otros pasajes en la Biblia. Y segundo, voy a dar un resumen rápido que cuál es el punto central, qué está diciendo Jesús en estos 5 versículos. Y al final vamos a ver realmente el significado verdadero, que qué significa no mates. Entonces, primero quiero compartir 3 principios para ayudarnos a entender estos 6 ejemplos. Entonces, Jesús quiere Jesús quiere enseñar a los que estaban en este momento realmente qué significa tener una justicia superior de los fariseos. Entonces, la manera en que él va a mostrar eso es con 6 ejemplos. 6 ejemplos que encontramos en este último versículo de Mateo 5. Y vean lo que dice la palabra. Y hay una correlación entre los 6 ejemplos. Versículo 1 dice, ustedes han oído que les digo a sus antepasados, pero yo les digo. Versículo 27, ustedes han oído que se dijo. Versículo 28, pero yo les digo. Versículo 31, se han dicho. 32, pero yo les digo. Versículo 33, también has oído que se dijo. Versículo 34, pero yo les digo. 38, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Versículo 43, ustedes han oído que se ha dicho, pero yo les digo. Entonces son 3 ejemplos que son semejantes, y de estos 6 ejemplos yo creo que podemos ver algunos principios para ayudar realmente cómo interpretar correctamente la ley. Estas 6 leyes que se van a mencionar.
Entonces Jesús quiere liberar los mandamientos de las cadenas de la interpretación tradicional. Los fariseos han encadenado la ley, ha puesto un cargo que realmente no está ahí. Entonces vamos a ver en cada uno de estos ejemplos que Jesús quiere desencadenar o quitar las cadenas de esa interpretación incorrecta. Él quiere mostrar qué significa realmente esta ley. Entonces, para entender lo que Jesús está haciendo y el por qué, creo que es importante de entender un poquito del contexto y la historia en este momento. Nosotros sabemos que Abraham salió de Ur de los caldeos, que en aquel tiempo era como la región de Babilonia. Dios había llamado a Abraham de salir de su pueblo. Entonces Abraham no solamente salió de su pueblo, dejó su cultura y su idioma. Y él llegó a Canaán, y allá en Canaán es donde comenzó Abraham a hablar hebreo. Entonces la lengua del hebreo tiene su origen en Canaán. Entonces ellos cambiaron su cultura, ya está con un idioma nuevo, pueblo de Dios, y por más de 1000 años ellos hablaban hebreo. Pero sabemos que en el año 597 a.C., el pueblo de Israel fue llevado cautiverio a Babilonia. Estaba fuera por 70 años. Y en estos 70 años, el idioma de los israelitas cambió de hebreo a arameo. Creo que se llama arameo, ¿no? Así dice. Entonces, ese es un cambio muy significativo. Entonces, cuando el pueblo regresó después de 70 años, no está hablando hebreo, estaba hablando arameo. Y no solamente eso, la semana pasada tocamos lo que enseñaba a los fariseos, el Talmud, y el Talmud también fue escrito en arameo para que los israelitas pudieran entender la ley. Entonces, una cosa también importante de entender que en ese tiempo también tradujo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo y lo tradujo en griego. Entonces tenemos lo que llama la Septuaginta. Entonces es el Antiguo Testamento escrito en griego. Entonces el pueblo de Dios estaba en Israel y tenía Antiguo Testamento en hebreo y griego, pero el pueblo está hablando arameo. Entonces, mucha gente realmente que no tenía dinero para ir a la escuela, realmente no pudiera leer ni entender mucho de hebreo. Entonces, estaba esperando a los maestros de la ley para enseñarlos. Y yo creo que hay algo semejante de lo que ocurrió en la Iglesia Católica. Porque por muchos años, en la Iglesia Católica usaba lo que llama el Vulgate, que es del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento escrito en latín. Y yo recuerdo escuchando comentarios en Estados Unidos de la Iglesia Católica donde el culto estaba en latín. Y yo estaba pensando, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede entender? Y quizás algunos estaban en una iglesia católica antes del año 63, cuando todos los cultos estaban en latín. Pero realmente mucha gente no hablaba latín, y entonces ¿cómo pudiera entender lo que el sacerdote estaba diciendo? Entonces dependía el sacerdote para explicarle qué significa la palabra. Y sabemos que por muchos años, el único libro, la única Biblia que permitía en la Iglesia Católica es el Vulgate. Entonces puede imaginar que la gente quiere conocer a Dios, pero no tenía la palabra en su idioma. Y eso es lo importante de la Reformación, porque con Lutero
quería salir de esa esclavitud de no entender la palabra de Dios, y una de las cosas en la Reformación es que escribieron la palabra en alemán y comenzó a cambiar en 1611 y comenzó a escribir la palabra en español, Reina Valera, y la versión en inglés. Esa fue parte de la Reformación, que decía que es importante que la palabra de Dios está en la lengua de pueblo. Entonces yo creo que entendiendo este contexto, podríamos entender que los hermanos en aquel tiempo, lo que estaba ahí frente, estaba pendiente de lo que enseñaban los fariseos y la escriba de la ley. Y yo digo que es una lástima que hoy en día, hasta en nuestra iglesia, hemos conocido hermanos que estaban en iglesias donde estaban enseñando doctrina incorrecta. Y gracias a Dios que ellos lograron llegar a nuestra iglesia a conocer una sana doctrina. Pero mentalmente hay mucha gente que está buscando a Dios, llega a una iglesia pensando que van a enseñar la verdad, pero encuentra que no es una sana doctrina. Entonces yo creo que lo que Jesús está explicando en ese pasaje es importante por nosotros, porque todavía tenemos gente que está buscando a Dios, pero está en iglesias donde no está predicando la sana doctrina. Es importante que nosotros estudiamos la palabra de Dios, animamos a la iglesia de hacer un chequeo. Entonces, ¿tiene permiso de evaluar mi predicación de Dios a ver si realmente estoy predicando la palabra de Dios o estoy inventando algo que no está ahí escrito, ¿no? Pero lo que quiere hacer Jesús es quiere librar la interpretación tradicional de los fariseos. Quiere librarlo porque realmente lo que ellos estaban enseñando no era la verdad. Era algo muy, muy cortico. En Hebreos 17:11 dice, este era el sentimiento más noble de los Tesalónica, de modo que recibían el mensaje con todo avidez y todos los días examinaba la escritura para ver si era verdad lo que les anunciaba. Entonces yo quiero que estudie a ver si lo que enseña él y lo que enseño yo, lo que está enseñando Norby, si cuadra con la palabra de Dios. Es importante. Entonces, primeramente vemos en este principio, y lo que van a ver en toda la enseñanza de Jesús, van a librar una falsa interpretación de la palabra de Dios. Pero también Él va a levantar su propia autoridad. Uno dice que ellos dicen, pero yo digo. Entonces Jesús es el yo soy. Vemos en Juan 7 veces que Jesús está llamando a yo soy. Entonces Jesús quiere mostrar que Él tiene autoridad de decir qué es la verdad. Entonces Él no necesita mencionar otro profesor, otro maestro, sino lo que Él dice de la palabra de Dios. Entonces lo que vamos a ver en estos ejemplos, que Jesús tiene autoridad de decir la verdad. Pero también lo que podemos ver es que Jesús va a dar algunas ilustraciones para ayudarnos a entender el principio que Él quiere enseñar. Entonces Él va a dar ejemplos específicos y con este ejemplo específico van a ayudarnos a entender qué significa el pasaje. Ahora, voy a dar ejemplo de eso. Vamos a suponer que tienen niños en su casa. Gracias a Dios, mis niños sean grandes. Pero había un momento en que yo quería enseñar a mis niños de ser responsables, de ser útil, de ser considerada. Entonces yo decía, Benjamín, cuando termina jugando, recoja sus juguetes antes de comenzar a otro juego. Benjamín, recoja sus juguetes antes de comenzar con otro juego. Y otra cosa que enseñaba, pero cuando tiene ropa sucio, que anda a colocarlo
en la ropa para ser lavada, ¿no? Entonces, me imagino que cada persona que ha sido padre ha buscado la manera de enseñar a sus niños para ser responsable. Pero imagínate que encuentro a Benjamín en su aula tocando la batería muy duro. Y vengo a decir, Benjamín, ¿qué está haciendo? Tu hermana está durmiendo. Yo estoy tratando de enseñar de ser respetable, de ser útil, de ayudar a nosotros en la casa. Y responde, pero papi, yo estoy haciendo todo lo posible de ser lo que tú me diste. Yo estoy recogiendo mis juegos y estoy recogiendo la ropa. Entonces, lo que pasa en los niños pequeños no entiende todavía el principio. Que lo que estoy enseñándole es este principio para que puedan entender en una manera general cuál sería la decisión correcta. Entonces, Jesús está dando a nosotros algunos principios, ¿no? Es lo que hacemos con nuestros niños. No vamos a decirle todo. Pero la idea de darle suficiente ilustraciones, de ejemplos para que entienda. Ahora, yo entiendo que no es solamente la ley que tengo que obedecer, sino qué dice el Espíritu. ¿Cuál es la actitud de corazón que está atrás de esta enseñanza? Entonces, lo que Jesús quiere enseñarnos en estos 6 ejemplos es cómo entender los principios de esta enseñanza. Entonces Jesús quiere demostrarle que la ley no es algo externo, sino la ley toca el corazón. La ley toca nuestra mente, la manera en que pensamos, nuestra actitud, el corazón. Entonces, esos son 3 principios que el Señor van a usar para ayudarnos a entender cómo podemos tener una justicia mayor de los fariseos. Primeramente va a librar la ley de la tradición equivocada de los maestros. También él va a mostrar su autoridad de decir la verdad, y también él espera que nosotros podamos entender el espíritu de la ley, que es algo dentro de nosotros mismos y no solamente algo externo. Entonces, ¿qué tenemos en este pasaje? Tenemos la ley, pero también vamos a ver 5 ilustraciones. 3 cosas negativas y 2 cosas positivas. Entonces Jesús va a usar estas ilustraciones para ayudarnos a entender el espíritu de la ley que está buscando a enseñar. Entonces vamos a ver 3 cosas negativas y vamos a ver 2 cosas positivas. Pero es interesante, yo creo que debemos hacer la pregunta. Mira el versículo 21, voy a leer de nuevo. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no mates, y todo lo que mates quedará sujeto a juicio de tribunal. ¿Ves algo raro aquí en este versículo? ¿Se ve algo raro en este versículo? Eso es lo que Jesús está diciendo, eso es lo que han escuchado. ¿Estamos claros? Ahora, yo voy a leer lo que escribió Moisés. A ver si te pueden ver una diferencia. Números 20, versículo 10. Perdón, no es números, es Éxodo. Éxodo 20, versículo 30. Éxodo 20, versículo 13. A ver si veo una diferencia. Éxodo 20, versículo 13. No mates. ¿Ve algo diferente? No mates. Éxodo 20, versículo 13. Mateo 21. Ustedes han oído que les dijo los antepasados, no mates y todo lo que mate quedará sujeto a juicio de tribunal. ¿Ve algo diferente? Sí, no, tal vez. Ellos han añadido a la ley, ha puesto algo que no está ahí. Han hecho su interpretación de la ley. Y el problema es que ellos están añadiendo algo
que realmente no estaba puesto por Moisés. Él está enfocando que a cumplir la ley, lo que tiene que hacer es no matar. Si tú matas, te van a ser juzgado por el tribunal. No habla del corazón, no habla de los motivos, no habla de su actitud. Ha puesto la ley como algo externo y no ha tocado realmente lo que Dios quería decir en no matéis. Entonces, Dios a través de Moisés había establecido tribunales en cada ciudad y sabemos que cada ciudad tenía una entrada y ahí los ancianos sentaban y eran los jueces, tribunal de pueblo. Entonces, si había un caso en la ciudad, llevaba la situación a los jueces y ellos tomarían una decisión si la persona es culpable o no es culpable. Y también Dios, en su sabiduría, sabía que hay accidentes y no todos los que maten son premeditados, y había establecido 6 ciudades donde uno pudiera correr para tener la protección. Por lo que vemos aquí en la interpretación de los fariseos y los intérpretes de la ley es que está mirando y poniendo como es algo externo. No está enfocando que tú vas a ser responsable y tienes que rendir cuenta a Dios. Su enfoque es que se mate, van a llevar al tribunal y ahí está total. Y Jesús quería mostrar que eso no es correcto. Esa no es la interpretación correcta, lo que significa no mates. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 21. Mateo 5, 21. 22, perdón. Pero yo les digo que todo que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Entonces va a dar nosotros 3 ejemplos de realmente qué significa no mates. Entonces, cualquier persona que tiene enoje a sus hermanos, en los ojos de Dios, ha metido un cuchillo en alguien a matarlo. Es pecado si uno tiene enojo. Es lo que dice en Marcos 3:5. Hay un enojo justo. Entonces vamos a ver lo que dice Marcos 3:5. Marcos 3:5. Jesús se le quedó mirando, enojado y entristecido por lo duro de su corazón. Aquí Jesús estaba enojado. Esa es una justicia correcta, un enojado justo. Entonces Jesús no estaba enojado de las personas, sino con el corazón duro. Efesios 4:26 dice, no se enoje. No, sí se enoja, pero no peca. No permite que el enojo se dura hasta que pueste de sol. Así que no deje que pase la noche con tener algo bravo con una persona. Ayer tuvimos un picnic en el parque. Y yo hice algo gigante. Tiré una esponja de agua. Entonces estaba, vamos a decir, enojado conmigo, ¿no? Entonces, bueno, Yanni, ¿no? Te permite ser enojado conmigo, pero antes de poner el sol, tienes que perdonarme, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero lo que está diciendo, que hay momentos en que el enojo está correcto, pero depende en qué está enfocado su enojo. Acompáñenme un momentico, Salmo 119, versículo 104.
Salmo 109, versículo 104. En tu precepto adquiere entendimiento, pero eso aborrezco todo senda de mentira. Por eso aborrezco todo senda de mentira. Versículo 128. Por eso tome en cuenta todos tus preceptos y aborrezco todo senda falso. 119 y 163. Aborrezco y repudio la falsidad, pero amo tu ley. Entonces Jesús está enseñando, no debe tener enojo a tu hermano, pero sí hay cosas que debe odiar. Hay que odiar el error. Y realmente si no odiamos el error, podemos decir que amamos la verdad. Si amamos la verdad, tenemos que odiar el error. Entonces, el enojo no es incorrecto en ciertas situaciones. Entonces, no quiero equivocarnos en este punto, pero Jesús está diciendo, es malo tener enojo contra su hermano. Entonces, hay un enojo que no es justo. Y quiero darle un ejemplo. A lo mejor que pueden añadir algunos ejemplos. Pero un enojo con sus hijos cuando comete un error equivocadamente o por olvidarlo, yo entiendo que es un odio incorrecto. Nosotros equivocamos. Los niños olvidan. Y hay que tener cuidado en la manera en que hablamos con nuestros niños. Hay que ser sensible. Cuando levantamos nuestra voz en ira para mostrar nuestra autoridad. A lo mejor esto nos ha pasado a vosotros. Ya no está ahí presente. No quiero dar ejemplos, ¿no? Pero ¿en qué matrimonio no levantamos voz para que nuestra pareja escuche claramente nuestro punto de vista? Y lo que queremos decir es que, bueno, mi punto de vista es superior de la tuya, ¿no? Es un error, es un enojo injusto. Entonces levantamos nuestra ira para que la gente sepa que estamos resentidos. Levantamos para despertar el ofensor, arrepentir y evitar que vuelva a hacer el mismo error. A levantar nuestra voz para decir a nuestra esposa o nuestro esposo que tu punto de vista es más importante de ellos. Entonces, cuando nosotros consideramos eso, y yo reflexionando con esto, yo quiero decir, bueno, Señor, soy culpable. Cada día. Y lo que puedo decir es decir, gracias, Señor, por haber dadome un ADN nuevo, un pobre de espíritu. Gracias, Señor, que cuando nacimos nuevo, ha puesto en nosotros estas características. Porque lo que necesitamos es esa actitud de pobre en espíritu. Y cuando miramos y cuando vemos la seriedad de ese error, lo que podemos decir es, Señor, perdóname, mis propias fuerzas, yo no puedo. Yo clamo a ti. Ayúdame a ser humilde, paciente, pacificador. Entonces, si no equivocamos en esa área, sigue el otro ejemplo. Este mismo versículo, vemos el segundo ejemplo de enojo incorrecto. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio de consejo. Cualquiera que insulte a su hermano está culpable. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es un ejemplo de insultar a un ser humano?
Lo que maneja coches sabe cómo es cuando alguien se mete frente de ti. O que cuando hay algo inesperado, ¿no? A lo mejor vosotros no lo han dicho, pero es muy fácil decir, bueno, este chofer loco, este chofer estúpido. So, uno está conduciendo un coche, alguien está frente y usar palabras tonto, bruto, estúpido. Y quizás son las palabras más agradables y hay otros que son más fuertes que no es necesario mencionar. Cuando estamos caminando con un café y alguien se tropeza, nosotros y decimos, qué loco, ¿qué está haciendo? Qué tonto. O puede ser un maestro en la iglesia que has olvidado que tocaba dar clase de escuela dominical. Y es fácil decir, este hermano está despistado. ¿Despistado? Despistado. Despistado. Yo creo que, no creo, yo sé que otra área que está incluido en esta palabra que es en griego, acá, que en español dice necio, es un insulto. Cuando cuando no tenemos valor a una persona, o no tiene sentido, o hablamos con una persona con una cabeza vacía, cualquier tipo de chisme en la iglesia, somos culpables de un asesinato. Es algo serio. Yo no estoy diciendo eso como pastor, sino es Jesús. Cualquier persona que dice en esta palabra, que dice que insulte, está culpable frente de concilio. Es decir, que delante de Dios merece el castigo de la muerte. Yo no sé cómo está este momento, pero mirando esos dos ejemplos, no somos culpables. Es el punto que Jesús está mostrando. Jesús está mostrando a sus discípulos que todos nosotros somos creados en imagen de Dios. Todas las personas son dignos de honor y no debemos hablar mal de nadie. Hay un ojo justo que podemos odiar el pecado de esa persona, pero debemos amar al hermano. Y el tercer ejemplo, vemos en versículo 22, pero cualquier que diga maldiga quedará sujeto a juicio de infierno. Entonces, ¿qué significa este tercer ejemplo? Estaba hablando de palabras dadas sin gracia. Es cuando que estamos deseando lo peor para una persona. No queremos el bien, sino queremos el mal. Yo tengo que confesar que pensando en esa guerra de que está pasando ahorita en Ucrania, algo pensar mal en Putin. Pero la Biblia nos enseña de amar a los enemigos, orar por ellos. Odiar su actitud, su acción, pero hay que tener una diferencia. Todos son creados en imagen de Dios y tenemos que tener cuidado de no maldecir a ellos. Y yo creo que quizá el mejor ejemplo de este es en Números 20. Acompáñame en Números 20 y quiero leer algunos versículos, de 9 adelante. Números 20, donde Moisés está frente de agua, de la roca para sacar agua. Tal como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la barra
que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón se reunieron la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escucha, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacar agua de esta roca? Dicho esto, levantó en manos y dio dos golpes la roca con la vara y brotó agua en abundancia, en la cual bebieron asamblea y ganado. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en la presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevan a esa comunidad la tierra que les dado. Por haber llamado el pueblo de Dios rebeldes, su castigo fue fuerte. Hermano, tenemos que tener cuidado en la manera en que hablamos. Estos son 3 ejemplos, ilustraciones para enseñarnos cuál es el principio, cuáles son el espíritu de esa ley. Que ley no es algo externo, pero toca el corazón. Y ahora vemos en versículos 23 a 26 algunos ejemplos positivos. Versículo 23. Tengo aquí una foto, a ver si aparece. Por lo tanto, si está presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, de tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero, reconciliate con tu hermano, luego vuelva y presentar tu ofrenda. John, la foto. No sé si se pueden ver, pero tenía un foto del templo, ¿no? Pero ese templo lo he construido en el tiempo de Jesús. Y Jesús está diciendo, ya tú estás frente al altar para presentar su ofrenda. Pues ha viajado mucho, no sé de dónde, ha entrado al templo, ha cumplido todo ordenado por la ley y está listo para presentar su ofrenda. Hay bastante trabajo para llegar a ese punto. Pero en este punto, recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti. No es que tú tienes algo en contra de ellos, sino alguien que tiene algo en contra de ti. Dice que deja su ofrenda ahí en el altar. Es más importante, en vez de dar una ofrenda al Señor, de ir a reconciliarte con esta persona. En 1 Samuel 15, versículo 22, Saúl estaba presentando un sacrificio delante de Dios. Y Samuel tuvo que decir a Saúl, es mejor obedecer a Dios de un sacrificio. Entonces Jesús está enseñando que hay momentos en que deben dejar lo que está haciendo y arreglar la situación con tu hermano. Y vemos en estos 2 ejemplos positivos que hay que apurarte. No es importante determinar su ofrenda, sino enseguida. Haga la cosa primordial primero. Deja su ofrenda. Anda a reconciliarse. Ahora, lo que está diciendo es que haga tu parte. Si otra persona no quiere reconciliar contigo, bueno, por lo menos has cumplido tu parte. Pero hay que hacer todo posible antes de adorar a Dios, de arreglar su situación con otras personas. Si tiene algo en contra de ti, ¿quién debe tomar el primer paso? ¿Quién fue ofendido o lo que fue ofendido? Entonces toca a nosotros de ir a la persona que ha sido afectado y buscar la reconciliación. Este es más importante del sacrificio. Y vemos en 25 otro ejemplo. Si tu adversario te ha denunciado, llega con acuerdo con él lo más pronto que sea posible.
Hablo mientras que vayan al camino del juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia te eche en la cárcel. Entonces, de nuevo, un ejemplo positivo. Puede ser que el primer ejemplo es para los cristianos, los hermanos, los más cercanos, pero este puede ser un juzgado, alguien en el mundo que no es cristiano, pero Jesús está mostrando algo positivo. Si tiene una situación donde tú vas a ser juzgado, el testimonio de la iglesia es importante. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Y yo digo, es más importante que nosotros resuelvamos nuestras situaciones rápido, entre hermanos, entre personas, antes de ser llevado a juicio. Porque no es buen testimonio a la iglesia si un cristiano está juzgado por algo malo en la comunidad. Entonces, si perdimos dinero, bueno, se pierde. Pero lo importante, vamos a guardar el testimonio. Vamos a hacer todo posible para que no llegue a un mal testimonio. Entonces, tenemos aquí 6 ilustraciones que el Señor nos está enseñando para ayudarnos a interpretar la ley. Está mostrando que la ley no es algo externo, sino toca el corazón. Está hablando de nuestra actitud, nuestros pensamientos, la manera en que actuamos, pensamos, cuáles son nuestros motivos. Y pensando en todo lo que está enseñando este versículo, yo estoy pensando que para nosotros en la iglesia hoy en día podemos pensar que hay cosas que debemos obedecer en la iglesia que son importantes y hay otras cosas que realmente no son tan importantes. Y cuando yo estaba tratando de pensar cómo podemos interpretar a esto y cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra situación hoy en día, yo creo que Jesús quiere enseñarnos principios que pueden ayudarnos, guiarnos de cómo tomar decisiones correctas. Entonces, podemos pensar que es muy importante que asista a la iglesia el domingo, porque todos los cristianos bonitos, buenos, tienen este ejemplo de estar en la iglesia los domingos. Pero es muy fácil de pensar, bueno, pero el culto de oración no es tan importante, no todo el mundo asiste al culto de oración. Y la Biblia no dice que deben asistir al culto de oración a los miércoles, ¿correcto? No hay un versículo que dice que tiene que ir al culto de oración. Pero la Biblia sí dice no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. La exhortación a la palabra es que nosotros somos débiles. Nosotros tenemos que reconocer eso. Y hay que confesar nuestras debilidades delante de uno a otro. Tenemos que reconocer que somos culpables de asesinato. Somos culpables de este tipo de ira. Y yo creo que van a ayudarnos si podemos tener un ambiente en nuestra iglesia donde congregamos y públicamente frente a uno a otro confesamos nuestras debilidades de uno a otro. Y dice, ora por mí, porque yo soy débil, yo quiero ser mejor ejemplo a mis niños, quiero ser mejor ejemplo a mi esposa, quiero ser mejor ejemplo en el trabajo. Si nosotros cumplimos esta ley como Jesús está aplicando, yo puedo garantizar que vamos a ser una luz brillante en medio de la oscuridad. Se ve que en nuestra boca no sale palabras de odio, palabras de insulto, de palabras de maldecir. Este va a ser este mismo valor de sal
de la tierra, de luz. Entonces yo quiero animarles de ver cuál es el espíritu de la enseñanza de la palabra. Dios no va a decir todas las cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer, pero es importante que entendamos el espíritu que Dios está enseñándonos, que Jesús está enseñándonos. Si hay uno que realmente ve esta lucha frente de enojo y tiene desesperación, yo quiero decirle que tenemos una esperanza. Y quiero terminar con este versículo de Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Jesús puede enseñarnos el camino correcto. Jesús desea que cambiamos nuestra vida, que llevamos una justicia mayor de los fariseos, de los maestros de la ley. Jesús quiere una relación con nosotros. Él desea tener nuestra adoración. Él quiere que tenemos un espíritu humilde, un espíritu pobre delante de Él, diciendo, Señor, soy culpable, ayúdame. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. He intentado de explicarlo, pero gracias por esa ilustración, estos ejemplos, que creo que para todos nosotros estamos claros que somos culpables de asesinato con nuestra lengua, con nuestra actitud, con lo que hemos compartido. Señor, danos la humildad de correr a ti, de confesar tan débil que somos. Danos ese pobre de espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esa nueva vida que nos ha dado, de ser guiado por su espíritu. Gracias, Señor, que tú nos amas y nos has librado de la interpretación incorrecta de la ley y nos has explicado en este pasaje. A ti te da la honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.